Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la entrevista para el aporte del ingeniero Enrique Alejandro Naviera para nuestro proyecto de exportación. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Enrique Alejandro Naviera. Soy ingeniero industrial de profesión y espero que con mi experiencia pueda aportar para bien en lo que se basa este proyecto. Ok. Pregunta número uno. ¿Podría describir brevemente su experiencia en el diseño o supervisión de procesos de conservación y deshidratación de alimentos en la región? Claro, bueno, desde mi perspectiva o desde mi experiencia en este tipo de procesos en conservación y deshidratación tanto de alimentos, lo que implica es participar en un diseño y en una optimización de operaciones. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es prolongar la vida útil de estos productos, tanto agropecuarios como pesqueros. Si bien es cierto, en la región estos procesos más que todo se enfocan en aprovechar los recursos como lo son y de lo que nos caracterizamos como el pescado, los mariscos, las frutas, entre muchos otros productos que tienen muy alto valor agregado. Y estas actividades comprenden un control de parámetros de deshidratación, lo que se necesita una buena evaluación de la calidad microbiológica, se necesitan seguir muy al pie de la letra el cumplimiento en las normas tanto de la inocuidad. Esto para garantizar unos productos seguros y ser competitivos en el mercado tanto nacional como internacional. Ok. La siguiente pregunta. Desde su perspectiva técnica, ¿cuáles considera que son los principales retos operativos que enfrentan las empresas locales al intentar dar valor agregado a las materias primas frescas de la región Piura? No sé si llamarlos retos o a la vez unas limitaciones, pero un gran problema es su infraestructura, su tecnología y el control que tienen el manejo de los procesos. Esto dificulta a a muchas empresas en tener productos con características homogéneas. Bueno, también existen otras limitaciones como lo son el tener acceso a certificaciones sanitarias, a cumplir estándares internacionales, a tener un personal bien capacitado, y esto va a hacer que hayan buenas prácticas tanto en manufactura y tener una inocuidad alimentaria. Ok, vamos con la tercera pregunta entonces. En los procesos de deshidratación de proteínas animales, ¿cuáles son las variables críticas? Temperatura, tiempo, flujo de aire, para asegurar la reducción óptima de la actividad del agua sin destruir el valor nutricional de la materia prima. Bueno, como ya las han mencionado, las variables críticas son exactamente esas: la temperatura, el tiempo de secado y el flujo del aire. Y si bien es cierto, por lo general se emplean temperaturas entre 50 grados centígrados y 70 grados centígrados. Bueno, dependiendo también del tipo de proteína que se esté deshidratando, para así poder evitar una desnaturalización excesiva tanto de las proteínas y así evitar la pérdida de vitaminas, que si bien es cierto, algunas son muy sensibles al calor. Y el tiempo en estas deben ajustarse según el espesor del producto que se esté procesando y su contenido inicial de humedad. También se debe mantener un flujo constante de aire. ¿Esto para qué? Para favorecer una eliminación uniforme del agua. Esto va a reducir la actividad del agua hasta un nivel inferior, si mal no recuerdo, a 0,85. Y esto va a limitar el crecimiento microbiano, y esto a su vez nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque va a prolongar la vida útil de la materia prima. Ok. Siguiente pregunta, número 4. Para lograr la textura firme y seca, pero que mantenga un sabor balanceado, evitando excesos de sal y olores invasivos, ¿qué técnicas de salado previa o tipos de ahumado natural sugería implementar a nivel industrial? Bueno, los más conocidos o lo que se suele usar es un salado por inmersión en salmuera con una concentración controlada entre un 8 o un 12%. ¿Esto para qué? Para poder distribuir la sal de una manera uniforme sin afectar obviamente el sabor o la calidad del producto. En cuanto al ahumado, bueno, el ahumado es en caliente de maderas duras como el agarrobo
o en otros casos también puede ser el nogal. ¿Esto por qué? Porque tiene un aroma agradable y esto va a contribuir a la conservación del producto. Además de controlar la intensidad y la duración del ahumado, podemos evitar sabores demasiado intensos y a su vez reducir una formación de compuestos indeseables. Entiendo, entiendo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de tecnología o maquinaria, hablando de deshidratadores industriales, cámaras de ahumado controladas, considera indispensable para garantizar la homogeneidad de la producción masiva del snack listo para consumir? ¿Me repites la pregunta? Ya. Mire, va. ¿Qué tipo de tecnología o maquinaria, deshidratadores industriales, cámaras de ahumado controladas, considera indispensables para garantizar la homogeneidad de la producción masiva del snack listo para comer? Claro, bueno, para esto sí es muy indispensable contar con deshidratadores industriales, tanto de bandejas o túneles que tengan un control automático de temperatura para que se pueda también controlar la humedad y la velocidad del aire de este. Asimismo, podemos requerir cámaras de ahumado, ya sean automatizadas, que permitan regular el tiempo, la temperatura y la densidad del humo. Bueno, además, equipos de sellado al vacío que muchas empresas lo usan en el sector, detectores de metales o un sistema continuo de monitoreo. Esto va a ayudar o ayuda a que haya una buena calidad y la producción sea muy buena. Ok. Bueno, sexta pregunta. Considerando que el producto final se empacará al vacío y se comercializará a temperatura ambiente, ¿cuáles son los principales riesgos biológicos o químicos, como la oxidación de grasas o proliferación de hongos, que debemos mantener durante su vida útil? Bueno, uno de los principales riesgos biológicos creo yo que sería el crecimiento de microorganismos que sean muy resistentes si el producto no alcanza un agua adecuada o si hay una contaminación después del proceso. Esto también debe controlarse porque puede existir o en muchos casos llega a existir la presencia de mohos o levaduras cuando hay mucha humedad en el producto. Bueno, desde diferentes puntos de vista, el mayor riesgo para esto es la oxidación en las grasas, porque produce una rancio, hay cambios de olor muy bruscos, el sabor se pierde y también perdemos mucho en la calidad nutricional. Por eso tenemos que controlar tanto el contenido del oxígeno residual y también proteger el producto de la luz y sobre todo de la humedad. Ok, ok. Siguiente pregunta. ¿Qué características técnicas debería cumplir el material de empaque plástico o laminado al vacío para aislar efectivamente el producto de la humedad y el oxígeno externo? Muy bien, bueno, para esto el empaque sí o sí debe poseer una alta barrera al oxígeno y al vapor de agua, claro. Esto va a ayudar mucho para evitar la oxidación y a su vez va a absorber la humedad. Por ejemplo, los laminados multicapa combinan materiales como el polietileno, la poliamida o un PET metalizado que ofrecen una resistencia muy buena y tienen una excelente capacidad de sellado. También que el material que se emplee debe ser apto para estar en contacto con estos alimentos. Tienen que también ser resistentes a las perforaciones y sobre todo tienen que mantener una hermeticidad durante toda la vida útil de este producto o del producto que se vaya a procesar. Ok. Siguiente pregunta. Basada en su experiencia con entidades reguladoras, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en las plantas de procesamiento al tramitar la habilitación sanitaria de SANIPES o la validación del sistema HAP? Claro. Bueno, en los errores más frecuentes que encontramos en las empresas o en el sector, más que todo es la documentación técnica, que en muchos casos se encuentra desactualizada o tenemos registros tanto incompletos o no hay un control correcto de los procesos
y esto se ve en las deficiencias de los programas tanto de limpieza, las desinfecciones, una incorrecta identificación de puntos críticos y todo esto abarca pues lo que es el sistema HACCP. También es común encontrar insuficientes capacitaciones del personal, tanto en buenas prácticas de manufactura y una trazabilidad eficiente, pues en la materia pura y el producto terminado. Ok. Bueno, y última pregunta para terminar. ¿Qué adecuaciones básicas de infraestructura o de flujo de producción en planta suelen exigir las auditorías internacionales para autorizar la exportación de productos procesados en mercados exigentes como el de la Unión Europea, por ejemplo? Claro, bueno, si vamos a hablar ya exteriormente, como lo son las auditorías internacionales, estas sí o sí nos exigen una infraestructura que garantice tanto la separación entre un área limpia y un área sucia. ¿Esto para qué? Para evitar una contaminación cruzada. También es necesario que se implemente un flujo unidireccional de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la recepción de la materia prima hasta la hora de que se despacha el producto terminado, ¿me entiendes? Ahora, también requerimos contar con sistemas adecuados de control de temperatura. También necesitamos tener abastecimiento de agua potable. Necesitamos programas documentados de limpieza y desinfección. Se necesita un control integrado de plagas, una trazabilidad completa y el sistema HAP. Correctamente implementado y validado, que como mencionamos anteriormente tiene muchas deficiencias actualmente, pero en el caso de una auditoría internacional se tiene que seguir sí o sí al pie de la letra. Y todas estas condiciones nos van a permitir contar con estándares de inocuidad y calidad según cómo lo exigen los mercados o cómo lo manifiesta la Unión Europea. Ok. Muchas gracias por tu tiempo, ingeniero Enrique. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.